Gracias doy al Señor en esta tarde por tener este privilegio de parte del Señor de compartir la palabra de Dios una vez más. Gracias al Señor porque Él nos ha guardado, nos ha librado, nos ha protegido, ha cumplido las promesas de su palabra en nuestra vida. De manera que para mí es una gran bendición y toda honra y toda gloria es para nuestro Dios. Él es el único que merece toda alabanza. En esta tarde vamos a leer la palabra base de este tema en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bendito y alabado sea el Señor por esta palabra que nos entrega en esta mañana. Entendemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él entregó estas palabras que quedaron plasmadas en las Sagradas Escrituras. Y estas palabras tenían que ser transmitidas de generación en generación, de manera que todo el mundo fuese responsable de esta palabra. Cuando Jesús hablaba allí en la tierra de Palestina, decía Él que para todos había salvación para su alma. Él dio amplia libertad y cobertura para que todos pudieran acercarse a Él. No puso ningún obstáculo, sino quien quisiera seguirle tenía todo el derecho de hacerlo y buscar y acercarse al Hijo de Dios. Jesús mismo hizo la invitación y dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, cansados, agobiados. Venid a mí y yo os haré descansar. Según la palabra base que nos convoca en esta tarde, podemos distinguir tres cosas importantísimas. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a analizar estos tres conceptos que son sumamente importantes para entenderlos, para así cumplir la voluntad de nuestro Dios. Vemos que dice: niéguese a sí mismo. ¿Qué es entonces negarse a sí mismo? Y lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras en la vida del apóstol Pablo, que nos entrega mucha luz, que nos entrega mucha claridad sobre qué es negarse a sí mismo. Y para ello vamos a leer en Gálatas
capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El apóstol Pablo se estaba negando a sí mismo. Ya no vivo yo, ya no existo yo. Ahora Cristo existe en mí. O sea, hermanos, el apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo: ya no vive ahora Pablo, ahora vive Cristo. El apóstol Pablo se estaba negando a sí mismo, estaba negando su ego, estaba negando su condición personal. Y vemos que decía en otras palabras: ya no decido yo por mí, ahora decide por mí el que vive en mí. Bendito y alabado sea el Señor. Se está negando la libertad de tomar sus propias decisiones. En otras palabras decía: ya no decido yo, sino el que vive en mí decide por mí. Eso es negarse a sí mismo. Y la palabra del Señor nos habla y nos da a entender que tenemos nosotros que aceptar la plena y absoluta libertad y voluntad de Dios en nuestras vidas. No decidir nada nosotros bajo nuestro criterio, bajo nuestro egoísmo, sino estar seguros que lo que vamos a hacer es la voluntad de nuestro Dios. En Juan capítulo 21, 18, le habla Jesús a Pedro y le dice a Pedro: cuando tú eras joven, Pedro, tú te ceñías, ibas donde querías y hacías lo que querías. Pero ahora que ya estás crecido, eres viejo, ahora te ciñe otro. E irás donde no quieres ir. Bendito sea el Señor, que cuando Él nos dirige es porque Él nos ciñe. Y podemos ver que estudios que tuvimos hace tiempo, podíamos notar que Jonás no quería ir donde Dios lo mandó. Y acá le dice a Pedro: Pedro, antes tú hacías lo que querías, pero ahora te ciñe otro. Y donde no quieras ir, debes ir. Bendito sea el Señor. A Jonás lo mandó y Jonás no quería ir, pero terminó yendo. Muchas veces a nosotros Él nos manda donde no queremos ir, pero tenemos que ir porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él me dirige, Él me guía. ¿Y qué es la palabra ceñirse? Quiere decir limitarse o atenerse a determinada orden. Las órdenes hoy
las da el que vive en mí. El que vive en usted es el que nos da las órdenes. Y nosotros tenemos que ceñirnos. Eso quiere decir, niégate a sí mismo. Podemos entender por la palabra del Señor que tenemos que sujetarnos y someternos al que vive en nosotros. Hay muchas personas que guían su vida de la siguiente manera. Tuve la oportunidad de escuchar a un joven que dijo: cuando yo debo tomar una determinación, voy y tomo una moneda y digo, si sale cara, voy a viajar o voy a ir. Si sale sello, no lo voy a hacer. Entonces lanzaba la moneda, si salía cara, él tomaba la determinación y viajaba. Así guían sus vidas aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios nos dirige y nosotros nada más que tenemos que obedecerle. El apóstol Pablo dijo algo más muy bonito e interesante. Dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Qué maravillosas palabras. Quiso decir, toda mi vida gira en base a Cristo. De manera que el apóstol Pablo sujetaba su naturaleza a la voluntad de Dios. Eso quiere decir negarse a sí mismo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y para mí el todo de mi vida, decía el apóstol Pablo, es Cristo. Lo más importante en mi vida es Cristo. Y yo vivo para hacer la voluntad de Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Qué maravilloso es vivir así. ¿Sabe usted que si todos pudiéramos tomar este valioso ejemplo, por cierto, viviríamos mucho más feliz de lo que hoy vivimos? Tenemos en la palabra de Dios que tenemos que sujetar nuestra naturaleza humana a la voluntad de Dios. Alguien me preguntará y me dirá, ¿pero eso es posible? ¿Eso se puede lograr? Y yo le digo que hay millones y millones de cristianos en el mundo que se han negado a sí mismo y son dirigidos por el que vive dentro de ellos, que es Cristo. Todos aquellos que nos hemos negado a sí mismo, no estamos arrepentidos. Es lo más maravilloso que puede pasarle al hombre, vivir con Cristo, ser guiado por Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Es un regalo maravilloso de Dios. Si usted que me está escuchando no ha tenido la oportunidad de experimentar esto maravilloso de vivir con Cristo, no se pierda esta gran bendición. No se vaya de esta vida
sin antes vivir con Cristo, experimentar la dirección de Cristo en su vida. Eso es negarse a sí mismo. Ahora pasamos al segundo punto, que dice: toma tu cruz. Y el tercer punto, y sígueme. Podemos entender por la palabra de Dios que Jesús fue el que llevó el duro madero de la cruz. Muy pesado, por cierto, porque llevaba el pecado de toda la humanidad. ¿Y en qué circunstancias cargó la cruz nuestro amado Señor Jesús? Podemos ver que recién había sido azotado. Sus carnes estaban abiertas. La sangre fluía de aquellas heridas. Y así él cargó el duro madero cuesta arriba hacia el Gólgota. Muy débil porque había perdido mucha sangre. Muy agitado porque iba cuesta arriba. Nosotros los que vivimos en la altura entendemos que llevando peso y empezar a subir hacia arriba, el corazón empieza a latir fuertemente. Todas esas situaciones vivió nuestro amado Jesús. ¿Qué significó la cruz para él mientras iba allí hacia el monte Calvario? Angustia, dolor, porque él lo sintió todo, lo vivió todo. De manera que nosotros podemos entender hoy que gracias a ese sacrificio cruento, nosotros tenemos la gran oportunidad de amar a Dios y ser amados por Él. De otra manera, hubiésemos estado excluidos de la gloria de Dios, de los beneficios tan grandes que gozamos hoy al tener a Cristo en nuestros corazones. Dice: toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A qué se refiere cuando dice que nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirle? Se refiere a todas las vicisitudes que tenemos que pasar en esta vida, a las situaciones difíciles, a las situaciones tristes, angustiosas, como llevó Jesús la cruz. ¿Sabe usted, persona que me escucha, que Jesús cargó la cruz y llevó el dolor, la angustia, sin tener por qué? Porque Él cargó no el pecado que Él hizo, sino el pecado que nosotros hemos hecho. De manera que acá dice: toma tu cruz cada día. Sabemos que a veces nos ha tocado llorar, afligirnos, entristecernos, llevando la cruz que cada día tenemos que cargar nosotros. Son aquellas dificultades, dolor y tristeza que nos hacen estar de rodillas delante de Dios.
Muchas veces esas preocupaciones nos quitan el sueño en la noche y allí tenemos que estar clamando, pero hay que llevar aquella cruz que Dios permite que podamos llevar en su gracia y en su amor. Aquella cruz que a usted le ha tocado, llévela. Bendito y alabado sea el Señor, que a mí me tocó mi experiencia personal llevar 12 años una cruz que yo nunca la consideré pesada, nunca la consideré que me estaba aplastando, sino cuando el Señor me quitó la cruz, a mí me dio mucha pena, mucho dolor, porque aún estaba preparada para cuidar, velar, atender a mi esposo. Hubiese querido seguirlo teniendo conmigo, no importa el sacrificio. Lo hice con mucha paciencia, con mucho amor, porque se trataba del compañero de mi vida, se trataba del Hijo de Dios, de manera que 12 años, con la ayuda del Señor, llevé esa cruz que no la consideré nunca pesada, ni menos una carga para mí. Por eso tengo la libertad de decirle, lleve la cruz que usted tiene que llevar. No se canse, no renuncie. Hasta aquí Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar. Tiene que llevar con la ayuda del Señor la cruz que Dios le ha entregado, porque Él también le ayudará a llevar. A veces nos quejamos y decimos, Señor, mi cruz es muy pesada. Señor, levántela, ya no puedo más. Así nos quejamos. Sin embargo, si miramos detenidamente hacia nuestra derecha, hacia nuestra izquierda, podemos ver que hay otros que llevan triple de peso del que nosotros llevamos. De manera que no tenemos que cuestionar la voluntad de Dios, sino que llevar nuestra cruz, porque es la precisa para usted. Usted no llevará la de su hermano, usted va a llevar la que usted tiene que llevar. Bendito sea el Señor por su gran misericordia. Podemos ver a través de la palabra del Señor que a veces nosotros somos responsables de la cruz que llevamos, porque no hemos hecho bien las cosas. Pero igual Dios nos ayuda, igual Dios nos va a ayudar, porque ese es el amor del Señor, la misericordia de Dios, que Él nos aliviana esa cruz. Y además nos hace llevadera esa cruz. De manera que si Él nos ayudó ayer, nos ayudó hoy, nos ayudará mañana y siempre, hasta cuando Él así lo quiera. Entonces podemos entender que Él nos sostendrá y nos guiará como tenemos que hacer.
No se sienta solo, no diga yo soy el único que llevo esta cruz. No es así. Hay muchos que vienen caminando con tremendas cruces a cuesta. Fíjese usted que cuando Jesús llevaba el madero hacia el Gólgota, las mujeres iban al lado llorando. Seguramente pensaban y decían, pero ¿por qué tiene que sufrir así? Si no ha hecho daño a nadie. Todo lo contrario, cuántas sanidades, cuántas personas favorecidas por Jesús iban llorando. No podían soportar la pena, el dolor y la tristeza. Y Jesús se dio modos y maneras para poder mirarlas. Y cuando las miró, les dijo: mujeres, no lloren por mí, no lloren por mí, llorad por vuestros hijos. Bendito sea el Señor. Y verdad que nos ha tocado llorar, y muchos seguimos llorando por nuestros hijos. Quería decir, esa es una de la cruz que tú tienes que llevar cada día y seguirme. Alabado sea nuestro Dios. Podemos entender a través de esta ilustración que muchos hemos escuchado, y para aquellos que no la han escuchado pueden también entenderla, porque viene a cotación de la palabra del Señor. Hubo un joven que se quejó ante Dios y dijo: Señor, es muy pesada la cruz que yo llevo. Y se le dio la opción para que la cambiara. Y buscó entre las cruces que habían la más cómoda, una chiquita, para poderla manejar sin ningún problema. Como era tan cómoda y no le pesaba, alcanzó rápidamente a los que iban adelante con una cruz muy pesada, grande, larga, y él los alcanzó. Pronto llegaron allí a un río que no tenía puente. Los que llevaban la cruz grande y pesada la pusieron como puente, de lado a lado del río, y pasaron por aquella cruz hacia el otro lado para continuar su camino. Pero aquel que él escogió la cruz que quería y tomó la más pequeña por cómodo, no le dio el ancho del río. Por lo tanto, se quedó allí sin poder continuar hasta el final del camino, porque allí es la meta. Se quedó en el camino, porque por cómodo, por querer llevar lo que él quería y no lo que Dios le entregó, porque Dios sabe qué es lo que yo necesito, qué es lo que usted necesita, cuál es la cruz que me va a mantener de rodillas. ¿Cuál es la cruz que cada día debo llevar con fe, con confianza, con paciencia? Bendito sea el Señor. No cambie la cruz que lleva. Llévela sin murmurar.
llévela sin molestarse, porque es la precisa que usted debe llevar. No sabemos qué se va a presentar en el camino, pero si usted lleva la que Dios le ha dado, todo lo podrá superar. Bendito y alabado sea el Señor. A veces nosotros le ponemos condiciones al Señor. Y alguna vez he escuchado decir: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Eso es ponerle condiciones a Dios. Pero cuando estuvo sana, no le sirvió, no le alabó, no le glorificó. Y ahora le dice: si tú me sanas, yo te voy a servir. Hay otro que dicen: Señor, si arreglas mi matrimonio, yo te voy a servir. Pero cuando estaba bien su matrimonio, tampoco quiso servirle. Luego otro dirá: si me consigues trabajo, yo te voy a servir. Pero cuando tuvo trabajo, tampoco le sirvió al Señor, le alabó al Señor, le glorificó. Otro dirá: Señor, si cambias a mi hijo, yo te voy a servir. Esas condiciones no corresponden a... Ellas son como que somos interesados y sabemos que nosotros debemos servirle al Señor totalmente desinteresados, porque Él siempre se ocupará de nuestras necesidades. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Sabemos que las condiciones no las pongo yo. Las condiciones las pone Dios. Niégate a sí mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Por lo tanto, las condiciones las pone el Dios sabio y todopoderoso. Podemos entender a través de la palabra del Señor que nosotros solo tenemos que obedecer y llevar cada día la cruz con mucha paciencia. Hasta cuando Dios lo quiera, Él sabe hasta cuándo. Hay otra ilustración muy interesante que quisiera que usted ponga atención para que la entienda. Sucede que un joven le dijo a Dios: Señor, prepáreme la cruz que yo debo llevar. Entonces Jesús empezó allí a prepararle la cruz, a clavarla, a ponerla, de acuerdo a lo que él tenía que llevar. Cuando el joven vio la cruz terminada, pensó dentro de él y dijo: pero el Señor Jesús no se esmeró para prepararme la cruz. Pensó, no dijo, porque esta cruz todavía tiene los ganchos del árbol, todavía tiene los cototos del árbol. Pero bueno, la voy a llevar. Jesús trabajó preparando aquella cruz con el hacha, organizando aquella cruz. Cuando terminó, se la entregó. Él se la puso acá al hombro
y se dio cuenta que parece que los ganchos se le incrustaban en el hombro. Pero igual, se preparó para ir con la cruz a cuesta, Y cuando iba a partir, apareció el enemigo, el que hace todo lo contrario de Dios. Y le dice, no te olvides de llevar el hacha, la vas a necesitar. No te olvides. ¡Qué amable! ¿Sabe usted que él no es amable? Todo lo hace con un propósito de contradecir la voluntad de Dios. De manera que él dijo, sí, llevo el hacha. Partió caminando, llegando a cierto lugar, dijo, voy a descansar aquí. Se dejó la cruz y dijo, voy a aprovechar el hacha y le voy a quitar todos los ganchos a la cruz. Y me voy a encargar de dejarla lisita. Y empezó a hacerlo así. Y empezó a pulir la cruz. Llegó a otro descanso y continuó quitándole los ganchos a la cruz y dejándola lisita, bien lisa. Llegó al tercer espacio donde debía descansar y ya la cruz iba completamente lisa, no tenía ningún gancho, nada. Cuando llegó allí a un muro alto, muy alto en su caminar, entonces dijo, no es problema, voy a poner la cruz y por ella voy a subir para pasar al otro lado del muro. Claro, puso la cruz y fue justita para el muro, de manera que él empezó a querer trepar por la cruz, pero como estaba tan lisa y pulida, él se resbalaba. Intentó subir otra vez y estaba la cruz como tobogán. Él volvía para abajo y no podía tratar de subir por la cruz. Se detiene a pensar un momento y dice, claro, los ganchos que habían era porque Dios sabía que iba a haber un muro y el largo era preciso, pero él se encargó de quitarle los ganchos donde debían pisar sus pies para poder afirmarse y subir a la cruz. Pero el malvado, que es enemigo de Dios y de nosotros, le hizo recuerdo que llevara el hacha. Entonces podemos comprender que Dios nos va a dar lo que necesitamos llevar y nosotros tenemos que llevarla con paciencia. Estimada persona, estimado hermano, no le haga ningún arreglo a la cruz que lleva. Tenemos que llevarla tal como es. No le cambie nada, no le transforme nada, porque no es usted el que tiene que hacerlo, sino es Dios. Lleve su cruz calladito, no se queje. Lleve su cruz contento, porque esa cruz lo mantiene de rodillas a usted. Y si puede, llévela cantando, alabando al Señor. Lleve la cruz que Dios ha puesto
sobre sus hombros. Hay una alabanza muy linda que dice: he decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. Llévela cantando, no le haga modificaciones, solamente clame al único que tiene el poder, el derecho de modificar todas las cosas. Que Dios le bendiga, que Dios le dé mucha fuerza para seguir adelante. Piense que muchos llevamos la cruz que Dios nos ha dado. Que Dios le bendiga, le ayude y le dé la fuerza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por la cruz que nos toca llevar. Bendito y alabado sea su nombre. Con su ayuda, Señor, la tenemos que llevar. Señor, ayúdenos a cumplir su palabra, a negarnos a sí mismo y seguirle. Es lo mejor para nuestra vida, obedecer, Señor, a su palabra. Sabemos que usted nos dará la fuerza, que usted, Señor, está con nosotros, que nos guiará, Señor, por el camino hasta llegar, Señor, a la meta y tomados, Señor, de la cruz que tenemos que llevar. Bendito eres, Señor, que a través de tu palabra nos enseña, nos guías, nos corrige. Bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos y de todos aquellos que están llevando, Señor, su cruz a cuesta. Bendiga a todos los que han escuchado esta palabra, que no ha llegado por casualidad a ellos, sino porque usted conoce la necesidad de nuestros corazones y nos entrega la palabra precisa que yo y sus hijos necesitan. Bendiga a cada familia que ha oído el mensaje de su palabra y guíenos, Señor, a hacer su voluntad y no la nuestra, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gracias, Señor, por su palabra. Se lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.